Amaos unos a otros en amor fraternal. Romanos capítulo 12, verso 10. En gratitud por las misericordias de Dios, expresadas en los primeros 11 capítulos de la carta a los Romanos, el capítulo 12 de Romanos nos revela respuestas de la verdadera santidad que deben seguir a las gloriosas verdades que han sido reveladas. Pablo con gran detalle explica cómo los creyentes deben vivir de acuerdo con las verdades teológicas del Evangelio. Este mandamiento consiste en tratar a otros creyentes como uno trataría a un miembro de la familia. Si te llevas bien con tus hermanos y hermanas, sabes bien qué significa esto. Pero algunos creyentes no han experimentado relaciones de amor sincero entre hermanos. Con todo, aún así pueden mirar a las Escrituras para hallar una apropiada orientación. Pero, ¿qué clase de sentimientos se asocian a la familia? Uno esperaría cariño, preocupación, cuidado y apego. Romanos capítulo 12, verso 10 asevera específicamente que debemos amarnos unos a otros con amor fraternal. Amor fraternal es la traducción de la palabra griega Filadelfia, que significa amor a los hermanos. Este término denota un tierno y profundo afecto por los miembros de la familia. Pero ¿por qué Pablo usa un término que tradicionalmente se asocia con la familia para demostrar cómo deberían tratarse los creyentes? Porque la mayoría de las personas se dedican en primer lugar a los parientes cercanos o parientes sanguíneos. Sin embargo, Dios llama a los creyentes a tener un afecto hacia los demás de igual manera que uno tiene hacia sus familiares más cercanos. Los cristianos son miembros los unos de los otros. Todos forman parte de la familia de Jesucristo. Romanos 12:5 lo expresa adecuadamente. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Jesucristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Los creyentes deberían estar tan entregados unos a otros que hagan el bien en primer lugar a los que pertenecen a la familia de la fe. Uno de los puntos claves es tratar a los hermanos como miembros de mi familia. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22 y 23, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Romanos 8, versículo 15. Y si invocáis por Padre al que, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17. Ahora, ¿cómo debo amar a mis hermanos? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. ¿Cómo puedo demostrar este amor? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe,
de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, ¿cómo debo mostrar el amor de Dios a mis hermanos? El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando vamos a la iglesia y vemos a todas las diferentes personas, tendemos a acercarnos o hablar a aquellas con las que ya nos sentimos cómodos o tenemos más confianza. Estas personas son amigos o miembros de un grupo pequeño, o son aquellos con quienes nos reunimos en el estudio bíblico. Pero cuando miramos la congregación, deberíamos comenzar a ver a nuestros hermanos como parientes sanguíneos y mostrarles el debido afecto. Piensa en tu reunión familiar en Navidad o en cumpleaños. Uno no se sienta con alguien solo a preguntar, ¿cómo estás? Y responder, bueno, bien, me encuentro bien. No, uno quiere saber qué ha pasado con sus vidas durante el último año. Uno tiene una genuina curiosidad y sinceridad mientras habla con sus hermanos, hermanas, padres y madres. Así es como se debe tratar a los demás creyentes. ¿De qué modo puedes trabajar con el fin de ser mucho más intencional en mostrar afecto fraternal a otros creyentes? Recuerda el punto que hemos visto: si no tenemos el amor de Dios en nuestras vidas, va a ser muy complicado, muy complejo que nos sintamos parte de una familia, porque en sí el Señor dio la vida por toda su iglesia. Todos somos hermanos porque tenemos un solo Padre. De la misma manera que tenemos un solo Padre, debemos comportarnos como una familia, una sola familia.